¿Alguna vez has sentido que algo te está observando, incluso cuando estás solo en un lugar donde nada debería estar vivo? Era mi tercer invierno en la estación de investigación ártica. El silencio allá arriba no se parece al de ningún otro lugar. Es un silencio tan denso que el simple crujir de tu parka suena como un trueno. Esa mañana el viento había calmado un poco y aprovechamos para salir en moto de nieve. Nuestro objetivo era registrar muestras de grasa en un oso polar macho que habíamos rastreado por semanas. Lo encontramos a unos 3 kilómetros del campamento, descansando junto a una formación de hielo fracturada. Parecía un ejemplar perfecto, fuerte, sano, con un pelaje grueso y brillante. «Textbook specimen», murmuró Lars, el biólogo del grupo, mientras preparaba la jeringa tranquilizadora. El disparo fue limpio. El animal cayó pesadamente sobre la nieve, su respiración lenta, controlada. Todo parecía rutinario, hasta que Amara, la veterinaria, se agachó junto al cuello del animal y frunció el ceño. Chicos», dijo. «¿Qué demonios es esto?» Al principio creí que señalaba una cicatriz, pero al acercarme vi que no era piel, era metal. Un anillo de bronce viejo, medio enterrado bajo el pelaje. El borde estaba corroído, con marcas profundas, como si hubiera estado allí por más de un siglo. Y lo más perturbador era que el collar estaba remachado al cuello, sin mecanismo de apertura. La única forma de quitarlo sería rompiéndole el cuello al animal. Lars se inclinó más cerca, con la linterna temblando sobre el metal. Ahí, grabado con golpes torpes, había un número: 1847. Bajo la fecha, una espiral grabada a mano, pero no una espiral común. Era un símbolo extraño, irregular, casi hipnótico. Cuanto más lo mirabas, más parecía moverse, torciéndose sobre sí mismo de un modo imposible. Me mareé solo de observarlo. «Tiene que ser una broma», murmuró Daniel, el técnico. «Algún cazador haciendo chistes, ¿no?» Amara soltó una risa nerviosa. «Claro, porque los Inuit del siglo XIX pasaban su tiempo libre forjando collares de bronce con grabados imposibles». Nadie respondió. El viento zumbaba entre los trineos y por primera vez en toda la expedición, nadie quiso romper el silencio. Terminamos el examen con movimientos automáticos. Tomamos muestras de sangre, revisamos los dientes, registramos el peso. Todo normal, excepto por una cosa: el sedante. Era una dosis suficiente para mantener dormido a un oso adulto por más de una hora. Pero apenas 15 minutos después, mientras preparábamos el equipo para retirarnos, el animal abrió los ojos. Primero un parpadeo lento, luego el movimiento deliberado de un gigante que sabía exactamente lo que hacía. «No puede ser», susurré. El oso se incorporó sin tambalearse, sin mostrar signos de somnolencia. Su mirada negra se clavó en nosotros. No había agresividad, pero tampoco miedo. Solo una calma que me heló el alma. Retrocedimos despacio, sin girarnos, sin hacer ruido. El oso no nos siguió. Solo nos observó mientras arrancábamos los motores y nos alejábamos a toda velocidad. El rugido de la nieve bajo los patines fue lo único que rompió el silencio. Nadie habló en todo el trayecto. Cuando llegamos al campamento, Amara lo dijo en voz baja, como si temiera que algo pudiera escucharla. «¿Y si él nos dejó encontrarlo?» No respondí. Pero esa noche, mientras el viento soplaba afuera y las luces de la aurora se reflejaban en el hielo, su pregunta seguía repitiéndose en mi cabeza. ¿Y si de verdad lo hizo? Esa noche el frío no dejaba dormir. El viento golpeaba las paredes metálicas de la estación como si quisiera arrancarlas del suelo. Mientras los demás jugaban cartas en el comedor, Amara seguía en su laptop, la cara iluminada por la luz azulada de la pantalla. Tenía esa mirada suya, mezcla de obsesión y miedo. «Si el collar dice 1847», murmuró. «Alguien tuvo que estar aquí antes que cualquier registro oficial». Nadie habló. Yo la observaba desde la litera superior, fingiendo leer. El Ártico había sido cartografiado en 1818, sí,
pero ningún explorador había llegado tan al norte hasta 1852. Así que, ¿de dónde salía esa fecha? Amara pasó horas buscando en bases de datos de expediciones, diarios digitalizados, archivos de sociedades geográficas. Todo parecía normal hasta que soltó un suspiro. Encontré algo, pero no tiene sentido. En la pantalla aparecía una carta amarillenta, escaneada de un archivo británico casi olvidado. La firmaba Dr. Thaddeus Knox, Royal Arctic Surveyor. Año 1847. El problema era que ese hombre no existía. No aparecía en los registros navales, ni en los listados de exploradores, ni en ninguna bitácora de expediciones. Era un fantasma. Junto a la carta había un mapa, dibujado a mano, con tinta corrida por la humedad. Las líneas costeras estaban deformadas, pero se reconocía una franja del norte de Ellesmere. En el centro del mapa, Knox había marcado un punto con una palabra escrita en latín: Umbra transitio, el paso de la sombra. Y debajo una frase: el blanco rey perdura, el gradiente se mantiene. Nos quedamos mirándolo largo rato. Nadie entendía qué significaba. Pero cuando Amara sobrepuso las coordenadas sobre los mapas modernos, la sangre se me heló. Coincidían exactamente con el área donde encontramos al oso. Esto no puede ser, susurré. Tal vez, respondió Amara con la voz casi inaudible. Tal vez quería que alguien volviera. Esa idea no debería haber tenido sentido, pero sí lo tuvo, demasiado. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Haríamos un vuelo corto con el dron para registrar el punto exacto de esas coordenadas. Lars se negó al principio. No vamos a perseguir fantasmas del siglo XIX. Pero Amara lo convenció con un solo argumento. ¿Y si encontramos otra evidencia física como el collar? ¿Y si todo esto está conectado? Empacamos equipo ligero, combustible justo, una carpa, raciones de emergencia. El cielo estaba despejado, y la aurora del amanecer parecía un velo verde cubriendo el hielo. Mientras ajustaba las correas del trineo, levanté la vista, y lo vi. A lo lejos, a medio kilómetro del campamento, el mismo oso. Quieto, enorme, con el cuello girado hacia nosotros. El metal del collar reflejaba la luz del sol como si nos mirara a través del tiempo. No se movió mientras cargábamos el avión, ni cuando los motores comenzaron a rugir. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirando cómo despegábamos. En el aire, el hielo se extendía hasta perderse en el horizonte, una planicie infinita sin color ni sombra. Pero cuando el sol cambió de ángulo, Amara exclamó: «Miren las sombras». Miré por la ventanilla. Al principio no vi nada, y luego lo entendí. El hielo formaba una espiral gigante, perfectamente simétrica, hundida en el terreno. Desde arriba parecía invisible, como si solo se revelara cuando la luz la acariciaba en cierto ángulo. «Es el mismo símbolo del collar», dijo Amara, casi sin aire. Rodeamos la zona un par de veces y localizamos un punto plano para aterrizar. El ruido del motor se apagó, y la inmensidad del silencio nos golpeó como una pared. Bajamos con los trineos, caminando hacia el centro de la espiral. A cada paso, el suelo parecía más blando, más vivo, y entonces lo vimos. En el corazón de la espiral emergía una losa negra, del tamaño de un automóvil. No era hielo, era piedra, pero no como ninguna roca del Ártico. Tenía un brillo aceitoso, verde oscuro, y el hielo simplemente no se adhería a su superficie. Lars se arrodilló incrédulo. Esto fue traído aquí», dijo con la voz temblando. «No es natural», nadie respondió. Todos sentíamos lo mismo. Esa sensación de que algo bajo nuestros pies no quería ser descubierto. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tiendas, Amara me despertó con un susurro. «Está de nuevo ahí afuera». Salí de la carpa. En lo alto del borde de la espiral, el oso nos observaba, inmóvil, y detrás de él, otras dos siluetas, 3 gigantes blancos bajo la aurora. Silenciosos, eternos. Dormí poco esa noche. El silencio del Ártico siempre es pesado, pero ese era distinto. Cada cierto tiempo se escuchaba un crujido bajo el hielo, como si algo se moviera muy profundo, muy abajo. Afuera, el viento silbaba entre las carpas y el aire tenía ese olor metálico que anuncia tormenta. Al amanecer, Lars fue el primero en salir. Su voz se escuchó como un eco cortado. «¡Vengan rápido!». Nos asomamos por la abertura de la tienda
y el corazón se me paralizó. En el horizonte, sobre los montículos de hielo, había más osos. No uno ni tres, al menos 6, todos inmóviles mirando hacia nosotros. No rugían, no avanzaban, solo estaban allí, como estatuas vivas, cubiertas de escarcha, respirando al mismo ritmo. «Esto no es normal», dijo Daniel apuntando con la cámara. «Son animales solitarios, no deberían estar juntos». Amara no respondió. Solo observaba con esa mirada suya, como si intentara comprender algo que el resto no podía. «No están cazando», susurró. «Están cuidando algo». Las palabras flotaron en el aire como hielo en suspensión. Y de pronto todo encajó. La espiral, el collar, la fecha grabada, el Dr. Knox. Todo apuntaba a una misma verdad. No era una coincidencia. Para distraernos del miedo, decidimos lanzar el dron. Con suerte, podríamos ver más detalles del terreno sin arriesgarnos. Daniel ajustó el control y lo hizo ascender hasta los 200 metros. En la pantalla, la cámara mostró el paisaje blanco y algo más. «¿Qué es eso?», pregunté. En la periferia de la espiral se abría una grieta, una fisura que descendía hacia la oscuridad. El dron se acercó lentamente, su luz frontal iluminando las paredes internas. Y lo que vimos no tenía explicación. Las paredes del túnel no eran de hielo natural. Tenían formas, ángulos imposibles casi como estructuras. Algunas parecían huesos fusionados con piedra. Otras, placas lisas con marcas que recordaban costillas. Eso parece orgánico», dijo Amara, con la voz quebrada. La señal comenzó a distorsionarse. En la pantalla, las líneas se retorcían, la imagen se descomponía, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, el dron se apagó. Silencio. Solo el viento. Daniel maldijo, pateando la nieve. «Esto es una locura. Los equipos fallan, los osos nos rodean, y tú, Amara, sigues diciendo que debemos seguir adelante». «No están impidiéndonos avanzar», replicó ella firme. «Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho». «¿Y eso te consuela?», gritó él. «Tal vez solo están esperando algo». Nadie respondió. Pero dentro de mí, sabía que Daniel tenía razón. Estaban esperando. Esa noche no encendimos fuego. No queríamos atraer atención. Aún así, los osos siguieron allí, rodeándonos desde las alturas, brillando bajo la aurora como sombras de luz blanca. Dormí por ratos. Cuando abrí los ojos de madrugada, la carpa temblaba suavemente por el viento, y a través de la tela distinguí siluetas enormes moviéndose despacio alrededor del campamento. Pasos pesados sobre la nieve. Uno, otro y otro. Cuando al fin reuní el valor para mirar afuera, me quedé helado. Los osos no habían atacado, pero el suelo a nuestro alrededor estaba cubierto de huellas. Decenas. Nos habían cercado mientras dormíamos. No podía dejar de pensar que estaban formando un patrón, un círculo. Y en el centro de ese círculo, nosotros. Nadie habló. El mundo se había vuelto silencio absoluto. Solo se escuchaba el latido de la sangre en mis oídos. Amara se acercó despacio, la linterna temblando en su mano. «No es un fósil», dijo. «No», contestó Lars en voz baja. «Es carne». Nos quedamos quietos. El hielo alrededor de la mano no tenía burbujas. Era transparente, grueso, sellado con capas que parecían siglos de antigüedad. Y sin embargo, bajo esa prisión helada, algo latía. Un pulso, muy leve, pero real. Daniel retrocedió con un grito. «Eso está vivo». De pronto, Amara llamó desde el costado del muro. Había encontrado algo más. Docenas de collares de bronce incrustados en el hielo, iguales al del oso. Uno tras otro, alineados como un muro de sellos. Cada uno con su espiral grabada. Cada uno mirando hacia esa mano colosal. «Son los mismos», dije, apenas respirando. «Los mismos collares». Amara apartó trozos de escarcha con la pala. Entre los restos había una bolsa de cuero petrificada. La abrió con cuidado. Adentro, un cuaderno empapado por el tiempo. Las páginas estaban comidas por el moho, pero aún se leía algo.
garabateado con tinta marrón. No es un dios, sino la inversión, la mano del reverso. Debe permanecer fría, debe permanecer dormida. Sentí que el mundo giraba. La letra era del Dr. Knox. Lo que había descubierto en 1847 seguía aquí congelado. Y ahora, nosotros también lo habíamos despertado. El aire en la bóveda cambió. Era sutil al principio, apenas una vibración en el pecho, pero pronto se volvió una presión tangible, como si algo inmenso, oculto bajo toneladas de hielo, estuviera respirando. Una fisura serpenteó por el suelo, abriéndose lentamente. El hielo crujió como cristal bajo un peso antiguo. Amara dio un paso atrás, los ojos fijos en la mano gigantesca. «Se está moviendo», susurró. Nadie contestó. El silencio se quebró con un sonido húmedo, el hielo cediendo. Un hilo de agua negra comenzó a escurrirse desde la base de la mano. Era espeso, casi aceitoso, y se congelaba al contacto con el suelo, formando ramas oscuras que se extendían hacia nosotros. Daniel apuntó con el arma, temblando. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero Amara no se movió. Sus ojos estaban fijos en los collares congelados, en el patrón que formaban en el muro. «No están sellando el hielo», dijo con un hilo de voz. «Están conteniéndolo. Los osos son parte del sello». Supe que tenía razón antes de que lo dijera. Los collares no eran herramientas humanas. Eran marcas de esclavitud, símbolos de un pacto imposible entre bestia y hombre. Un juramento para vigilar algo que no debía despertar. La grieta se ensanchó, y una ráfaga de aire caliente salió disparada desde el fondo del hielo. Era el primer aliento del monstruo. La temperatura del lugar subió de golpe, haciendo que el vapor nos envolviera como niebla viva. De repente, un rugido retumbó desde lo alto del túnel. Los osos. Sus siluetas se recortaban contra el resplandor de la aurora, de pie sobre la entrada, mirándonos desde las alturas. No rugían, no atacaban, solo esperaban. «No quieren que huyamos», dijo Amara. «Quieren que terminemos lo que ellos no pueden hacer». El hielo bajo nuestros pies comenzó a fracturarse. El temblor hizo caer una de las losas de piedra, que se partió en dos. El brillo interno de la bóveda se apagó por un instante, y todos comprendimos que estábamos perdiendo tiempo. Amara hojeó las páginas del cuaderno empapado de Knox, buscando desesperada entre frases ilegibles. «Aquí», dijo, «reforzar el gradiente, mientras el blanco rey permanezca sellado». «¿Qué significa eso?», gritó Daniel. «Que podemos cerrarlo, no para siempre, pero al menos detenerlo otra vez». Encontramos cilindros metálicos enterrados entre los restos de las antiguas expediciones. Tanques de gas, refrigerante, mangueras oxidadas. Era tecnología vieja, pero todavía servía. Amara empezó a montar un sistema improvisado con el motor del dron y los tubos de los tanques. El aire olía a combustible y miedo. Mientras ella conectaba las mangueras, Lars apenas podía moverse. Su tobillo estaba hinchado y su rostro blanco como la nieve. Daniel lloraba sin ruido, con el rifle colgado, sabiendo que era inútil. Cuando abrimos los tanques, un vapor gélido salió disparado. Amara dirigió la boquilla hacia la grieta abierta bajo la mano. El aire se volvió una tormenta blanca. El hielo comenzó a rehacerse, capa sobre capa, sellando la fisura poco a poco. Yo bombeaba el sistema con todas mis fuerzas. El motor temblaba, el tubo vibraba, y cada bocanada de gas era un segundo robado al infierno. La criatura se resistía. El hielo se arqueaba hacia afuera, como si empujara desde dentro. Una presión tremenda, viva, inteligente. Una vez más, el suelo retumbó, y del muro de collares cayó uno. El sonido metálico resonó en toda la cámara. Los osos se movieron. Uno de ellos bajó lentamente por la pendiente, deteniéndose justo frente a la entrada. El mismo del collar grabado con 1847. Nos miró, no con odio, sino con una calma infinita. Y en ese momento lo entendí. No eran depredadores, eran centinelas. El motor empezó a toser, el combustible se agotaba. Amara me miró con lágrimas congeladas en las pestañas. «No alcanzará», dijo. «Alguien debe quedarse a mantener el flujo hasta el final». «No, no digas eso», respondí negando. Pero los osos ya se movían. Formaron un círculo alrededor de la cámara. No nos estaban cercando. Estaban eligiendo. Amara apretó mi brazo. «Tú vas a volver, les contarás». «Amara, no». Ella me sonrió.
una sonrisa triste pero firme. Ellos me trajeron aquí por algo. Tal vez es mi turno. Intenté detenerla, pero ya se había alejado, acercándose a la grieta, con el vapor envolviéndola. Sus manos sostuvieron el tubo con fuerza mientras el hielo se cerraba sobre la piel de la criatura. El rugido que vino después no fue sonido. Fue una vibración dentro del alma. El hielo estalló en luces azules y verdes, la aurora descendiendo sobre nosotros como una marea de fuego helado. Las sombras se movieron entre los osos, y luego todo se detuvo. El motor murió, el ruido cesó, y el hielo volvió a sellarse. Solo quedaba silencio, y el cuerpo de Amara, quieto frente a la grieta, cubierto de escarcha. Los osos se apartaron para dejarnos pasar. No nos siguieron, no nos atacaron. Solo se quedaron allí custodiando de nuevo. Salimos con el amanecer. El viento se llevó nuestras huellas en segundos, como si el Ártico mismo quisiera olvidar. De vuelta en la base, nadie habló del tema. El informe oficial decía que Amara había muerto por un colapso de hielo durante una operación de muestreo. Nadie sospechó nada. Nadie preguntó por el collar. Firmé los papeles con la mano temblorosa. No por miedo, sino por culpa. Amara me había pedido una sola cosa antes de desaparecer en aquella luz helada. Volverás, les contarás, tal vez te escuchen, pero no lo hice. Hasta ahora. Meses después, en otra misión, volví a acampar bajo el mismo cielo verde del norte. No podía dormir. El silencio del Ártico seguía igual, pero había algo distinto en el aire. Encendí el viejo transmisor de radio del campamento y ajusté las frecuencias que usábamos antes. Solo ruido, ruido y viento. Hasta que entre el estático escuché una voz. Débil, lejana, pero inconfundible. «Está aguantando», susurró. «El hielo aún lo contiene». Era ella. Me quedé mirando la radio con las manos heladas mientras el viento se apagaba. La estática volvió y su voz desapareció. Pero esas últimas palabras quedaron grabadas en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. Está aguantando, por ahora. Ahora debo decir, gracias por ver, suscríbete, dale like y hasta la próxima. Porque lo que te conté hoy aún no ha terminado. El siguiente video te hará erizar la piel.